Bueno, continuamos entonces que estamos revisando la sociedad colonial. Eh, Habíamos señalado que la sociedad colonial se estratifica mediante las relaciones de mestizaje que se producen en América Latina. Y habíamos dicho que en la cumbre de la pirámide estaban los grupos españoles peninsulares, en la segunda parte estaban los criollos blancos nacidos en América. Luego estaban los mestizos de todo orden, que ahora vamos a analizar. Los indios, que estaban en una situación de protección legal, pero que además dentro de la dinámica de las sociedades hispanoamericanas estaban en el escalón más bajo. Y finalmente los negros y mulatos, que no tenían derecho ninguno porque eran esclavos. ¿Ok? Entonces, en el caso de los mestizos, que es donde estamos, eran libres, pero no tenían ningún amparo económico ni protección de la ley. Ya no podían recibir encomiendas, ni herencias, ni poseer tierra. Esto es muy importante para entender las relaciones de berragamía que habían, perdón, de barragamía que existían en la colonia. Es decir, como les decía, es un hombre español, un hacendado, o un criollo hacendado que vivía con su mujer legítima, pero además mantenía ciertas relaciones con otra mujer dentro del espacio privado de la hacienda y que obviamente tenía hijos con las indias o con las mestizas. Bueno, ¿qué pasaba con ese hijo que no era blanco ni era producto del matrimonio legítimo, consagrado por la iglesia? Tengan en cuenta que en los siglos XVI, XVII y XVIII la iglesia tenía pre- una predominancia dentro de la sociedad hispana tremenda. Bueno, ¿qué pasaba con ese hijo? A veces ese hijo era mejor que el hijo blanco en términos de cariño, afecto, hidalguía, valentía, etcétera. Generalmente se le encomendaban algunos roles dentro de la hacienda como capataz o como jefe de hacienda, etcétera, pero no tenía ninguna posibilidad de heredar ni poseer ninguna de las tierras de su padre. No podían desempeñar cargos públicos porque no eran nada, no eran nada. Y tampoco ingresar a las órdenes religiosas. Generalmente se desempeñaban como peones o ganaderos o agrícolas o como gañanes buscando sustento en un lugar a otro. A veces se dedicaban al bandidaje, a veces se enrolaban en el ejército fronterizo, a veces simplemente vagabundeaban, etcétera, etcétera. ¿A qué se dedicaban entonces? Como sale ahí, labores de servicio, oficios menores, cuatrorismo, bandolerismo, vagancia, pero sin embargo era el grupo social más numeroso, el grupo ilegítimo, ¿ok? Los que somos nosotros hasta el día de hoy. La mayoría de nosotros somos mestizos, principalmente en Chile. Bueno, y aquí empieza una cosa muy extraña, porque en el siglo XVIII esta situación se galvanizó y se convirtió en una cosa muy extraña, porque hicieron una especie de esquema de las distintas castas que surgieron ahí dependiendo del color. Por ejemplo, fíjense, español con India da mestiza o español. Ahora, mestiza con español, español con India da mestiza, pero mestiza con español da un castizo. Y castizo con española da un español. Y español con negra da mulata o mulato. Ahora, una mulata con un español da un morisco. Y un morisco con española da un chino. Y un chino con una india da un salta atrás. Y un salta atrás con un mulato da un lobo. Un lobo con una china da un jíbaro. Y un jíbaro con una mulata da un albarazado. Y un albarazado con una negra da un cambujo. Y una india y así. La mezcla hasta el infinito. Hasta el infinito. Y trataban de sectarizar a cada uno de estos mestizos distintos dependiendo su coloración, que podía ir del negro más oscuro
aparentemente ser un hombre blanco. Pero esta estratificación se hizo producto de que la legislación española nunca tuvo en cuenta la posibilidad de un mestizaje tan enorme. ¿Ok? Ahí hay algunos esquemas de estas situaciones. Había una estratificación clara de quién era quién. Hay que decir que la moral en términos de mezcla y de relaciones ilegales era bastante más permisiva en el periodo colonial. En general, estas visiones, cuando llegó las ideas de la Ilustración y posteriormente la independencia y la República, generalmente no es que se hayan acabado estas relaciones que generalmente son relaciones transgresoras, sino que permanecieron, pero tenían un castigo social y un desprecio social distinto. En la época de la colonia eran bastante, no es que fueran bien miradas, pero sí se hacía la vista gorda. Aquí hay un papá con un hijo mulato, con un mulatillo, ¿ya? Y aquí estamos con la casta más baja de todas, que son los negros, los afrodescendientes. Negros, mulatos y zambos. Negros, blanco con negra da mulato, y negro con india o indio con negro da zambo. ¿Ya? En el caso de Chile, los esclavos negros empiezan a llegar en el siglo XVII, producto que los indios no daban abasto y huían. Más o menos hubo 15.000 negros en Chile, hombres y mujeres, y eran traídos en un principio para reemplazar a los indios que no eran muy trabajadores, o se rebelaban, o huían, o morían, o se convertían en mestizos, pero en Chile eran caros, eran muy caros, era un verdadero lujo, era como tener un auto Audi, era carísimo, por lo tanto generalmente las familias más adineradas eran las que podían traer esclavos negros y generalmente los tenían como chiche, los tenían para trabajos domésticos, porque en realidad era un elemento de extinción. Distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en zonas como las Antillas o el Caribe o el sur de Estados Unidos o Brasil, donde se usaron principalmente para la producción de cáñamo, de azúcar o de algodón o de tabaco, y donde las haciendas eran mucho más prósperas y se les podía comprar por montones. Ahora, siempre fueron medianamente, siempre fueron caros en general. Eh, Les recomiendo que vean la película 12 años de esclavitud. En esa película queda fehacientemente que no era llegar y comprar negros, la verdad es que eran caros. Y para Chile, que nuestras haciendas eran bastante más humildes y pobres, dedicadas generalmente a la ganadería o a la producción de cáñamo o trigo, obviamente que era un lujo asiático. ¿Ya? Ahora, el punto final es muy interesante, porque la legislación española les permitía, si reunían un dinero, comprar su libertad. Ahora, su libertad en el fondo era que compraban su blanquitud. No sé cómo explicar esto. Eh, si un negro, y esto pasó en Chile y pasó principalmente en la zona del Río La Plata, en Argentina y en Uruguay. Generalmente los negros dedicados al trabajo doméstico, como en estas latitudes y no como en la terrible esclavitud que corrió en las zonas más tropicales, tenía generalmente un tiempo libre. Y muchos de estos negritos se dedicaron a artesanías muy necesarias, por ejemplo, a la hojalatería, por ejemplo, o a la zapatería. Aprendían un oficio y ese oficio les permitía tener dinero, y con ese dinero compraban el derecho a su libertad, y el derecho se llamaba el gracias al sacar. ¿Y qué significaba el gracias al sacar? Era que había un documento que les daba la corona española que decía que él ya dejaba de ser negro y pasaba a ser blanco, y por lo tanto pasaba a ser un hombre libre, gracias al sacar. De hecho, hay un episodio muy conocido de un negro que entró a una misa y fue expulsado
a empujones por el resto de los blancos, y él sacó su papel que decía que él ya no era negro, sino que blanco, y tuvieron que permitirle quedarse en la iglesia. También es conocido un grupo de libertos blancos, que eran zapateros en Río de la Plata, y que hicieron tal presión en la provincia de Buenos Aires que terminaron hablando con el rey en persona, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces, eh, los negros podían comprar su libertad o su blanquitud. Ya la corona española permitía eso. Ahora, no era fácil para una persona que está dedicada eh, a, a trabajos en las Antillas o en alguna colonia donde las condiciones eran muy distintas. Una lista de precios, fíjense, los precios los precios de los esclavos tenían distinta valoración. En general, los que tenían más precio eran los jóvenes de 13 a 25 años, ya podían gastar 433 pesos, que era una cifra muy alta. Los mulatos valían bastante menos y obviamente que eh, las mulatas también valían bastante menos. Algunos precios y algunas cantidades de población total que habían, los 15.000 que les decía yo, que habían, 15.000 esclavos en Chile. La mayoría estaba en la región de La Serena, que era una región bastante próspera, ya donde se acumulaba el mayor porcentaje de esclavos negros. Y hay algunas escenas finales de los esclavos, como se veían en la época. Es interesante esto porque estas eran formas de castigo para negros cimarreros que intentaban escaparse. Hay muchos episodios de pueblos de cimarreros, de negros que huían y se iban a la profundidad de la selva. eh, bueno, cuando los atrapaban, les ponían estos callares que los inmovilizaban de cierta manera o no les permitían moverse libremente y que finalmente eran castigados. ¿Ya? Ya, me queda poco tiempo, así que recuerden, la estratificación de la población en América se produjo básicamente por colores de piel. ¿Ya? ¿Quiénes van a ser los protagonistas en el futuro? La segunda clase social, los criollos, que influidos por las ideas europeas, que es lo que veremos el próximo semestre, serán los artífices y los protagonistas de lo que vamos a conocer como la independencia de nuestros países.